Eh, Hoy quiero comenzar una serie de enseñanzas que la he titulado Libres de la Pobreza. Claramente vivimos días muy difíciles donde la pobreza ha ido incrementándose a pasos agigantados en todo el mundo. De hecho, quiero mostrarles algunas estadísticas que estoy seguro que nos proporcionarán un poco de información en relación a este tema de la pobreza. Según la ONU, desde el 2020 al 2023, lejos de que el mundo vaya en pos de sacar a las personas de la pobreza, 165 millones más de personas pobres en el mundo tras 3 años de crisis. Es decir, que en los últimos 3 años el mundo ha sumado 165 millones más de pobres. Es decir, 3 Argentinas y un poquito más. Es decir, media nación de los Estados Unidos de América. Estamos hablando de que son números muy fuertes. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publicó este 14 de julio, y eso ya vamos atrasado, un nuevo informe en el que señaló que entre el 2020 y el 2023, 165 millones más de personas han caído debajo del umbral de la pobreza. La ONU subraya que la situación se ha disparado en los últimos años en medio de crisis como la pandemia del COVID-19 y la guerra en Ucrania. Vamos a ver las otras estadísticas. El mundo tiene hoy 165 millones más de personas pobres que hace 3 años. De ellos, 75 millones se encuentran en extrema pobreza, así lo indica la ONU en el informe El costo humano de la inacción, pobreza, protección social y servicio de la deuda. Escuchen esto que es interesante. El preocupante panorama significa que más del 20% de la población global, o sea que estamos hablando, 2 de cada 10 personas viven bajo el umbral de la pobreza. Esto es un número bastante alarmante. Alrededor de 1.650 millones de ciudadanos actualmente viven con menos de $3.65 por día, por lo que luchan por conseguir alimentos a diarios. Y aquellos en extrema pobreza intentan sobrevivir con un promedio de $2,15 diarios, indicó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Claramente, uno cuando mira la pobreza, por lo general suele situarla en una condición provocada meramente por malas gestiones políticas. Y en algunos casos las personas piensan que Dios está interesado en que usted y yo vivamos en la pobreza. Por alguna curiosa razón, algunos piensan que Dios y la pobreza van de la mano. Como que Dios se jacta de ser el dueño del oro y de la plata, pero no sé, por alguna curiosa razón, Él se complace en vernos a nosotros pasar por situaciones calamitosas. Y déjeme decirle que no se puede estar más lejos de la realidad. La pregunta que todos debemos hacernos es: ¿Dios desea que sus hijos salgan de la pobreza en caso de que vivan en medio de ella? Claro que sí. La pobreza es una situación difícil de sobrellevar. Y por eso que le he titulado a esta palabra que quiero compartir con ustedes, Libres de la Pobreza, porque al fin y al cabo vas a encontrar muchas promesas de políticos de diferentes ideologías que en la mayoría de casos prometen a la población sacar a la gente de la pobreza, ¿sí o no? O sea, de repente te encontrás
con gobiernos socialistas, comunistas, que hablan de igualdad, que hablan de justicia social, que hablan de creación de riquezas, que hablan de redistribución del ingreso. Cualquiera de esas palabras que yo estoy nombrando, quizás alguno se sienta identificado, que hablan de solidaridad, ¿verdad? De tantas palabras que son muy lindas al oído. Es lindo escuchar que que un líder político se está preocupando porque tengamos igualdad social, porque tengamos justicia social, porque las riquezas que genera el país sean bien distribuidas, cosa de que todos podamos tener y no que unos tengan mucho y otros no tengan nada. Y claro, y nosotros en ese deseo de querer que eso sea realidad, creemos a esas mentiras, porque al fin y al cabo, cuando vas al resultado, no a lo que te dicen, no al discurso, no al relato, cuando vas al resultado de lo que te están prometiendo, es la antítesis. O sea, te prometen sacarte de la pobreza, pero cada vez generan más pobres. Te prometen tener igualdad, pero la igualdad no es hacia arriba, es hacia abajo. ¿Estamos acá? Entonces, la pregunta del millón es, ¿Dios puede hacer algo? Ya que los políticos prometen, los grandes líderes mundiales prometen, pero no logran realmente sacar a la gente de la pobreza. Y ya lo pudimos ver por medio de esas estadísticas que acabamos de ver, que lejos de ir sacando a la gente de la pobreza, 165 millones más de personas han ingresado bajo el umbral de la pobreza. Así que la pregunta es, ¿quién entonces puede ayudarnos a ser libres de la pobreza? Porque usted sabe que la pobreza trae detrás de ella muchas situaciones que son difíciles, ¿sí o no? Ante la necesidad, ante las circunstancias nefastas de no tener recursos para poder enfrentar las pruebas que se nos presentan en la vida, las diferentes enfermedades que uno puede experimentar, porque acuérdese que a medida que la pobreza se va incrementando, se va agigantando en la vida de una persona, va teniendo cada vez menos recursos y eso se le va traduciendo en un sinnúmero de situaciones, ya sea que no se pueda atender en los mejores lugares de salud o privada o pública. Sin embargo, tiene que ir a los lugares donde muchas veces no tienen toda la higiene que se necesita, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando uno echa un vistazo a los barrios, a las zonas más carenciadas, con mayor índice de indigencia, de pobreza, por allí en esos lugares no hay sistema cloacal adecuado, no hay sistema de higiene, ¿sí o no? Y todo eso ¿qué va generando? ¿Qué va generando? Va generando virus, va generando infecciones, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia en relación a esto, porque tenés los que claramente piensan que hacer un voto de pobreza es hacer un voto de espiritualidad con Dios, y tenés aquellas personas que entienden que nuestro Padre Celestial es un Padre que quiere el bienestar para aquellos que le aman. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice la Escritura. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, quiero leerles un pasaje que se encuentra en Proverbios 10:22 y dice así: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuánto le dan un aplauso a esa maravillosa afirmación de Dios? La bendición del Señor es la que enriquece. Y por favor, esa palabra enriquecer, que no le forme el signo dólar solamente en la mente. Habla de enriquecer el alma, el espíritu, enriquecer la vida de la persona en todos los aspectos. Ahora, entendiendo esto, quiero que
pongamos un balance. Y esto es muy importante que lo podamos entender. ¿Por qué? Porque hay gente que por allí no logra balancearse y le hace creer, pensar a una persona que está pasando quizás por un periodo de necesidad, de escasez, de pobreza, le hace creer que está bajo una maldición. ¿Se entiende? Entonces hay mucha gente que tal vez está atravesando un momento, diga conmigo momento, de escasez, un desierto, ¿sí o no? Y de repente que esa persona que ama a Dios, que honra a Dios, que glorifica a Dios, claramente es una persona que tal vez está pasando un proceso en un momento determinado de su vida, y de repente que venga alguien y te diga, vos sos un maldito. Claramente no va a ayudar para mucho, ¿sí o no? Entonces, a ver, yo quiero poner el balance porque en la vida nosotros vamos a tener en ocasiones momentos de vacas gordas y vamos a atravesar también momentos de vacas flacas. Vamos a tener momentos de abundancia, pero también vamos a atravesar momentos de escasez. ¿Qué es lo que es eso? Son momentos. Ahora, esto es muy importante que lo entendamos y por favor le voy a pedir que estemos atentos. ¿Cuento con ustedes? Entonces, cuando hablamos de pobreza, en primera instancia tenemos que entender que está la pobreza circunstancial. Fuerte, diga conmigo, circunstancial. Que es una pobreza temporal, que es de acuerdo a una circunstancia que te toca pasar. Tú y yo no tenemos nada que ver, es una circunstancia. Quizás decisiones políticas de un país, quizás el hecho de, por ejemplo, sufrir una catástrofe quizás de la naturaleza, donde un huracán vino y se llevó todo, y de repente te quedaste sin nada y el trabajo pues ya no está funcionando porque hay que reconstruir todo, y eso hace que se cree un tiempo de pobreza, pero es circunstancial, que se provocó por las circunstancias que estaban fuera de tu control. ¿Estamos acá bien? Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia, porque esto es interesante. Pablo lo dice. En Filipenses 4, 10 al 13, claramente el versículo 13 es un versículo del cual todos nosotros nos recordamos y nos apropiamos, pero como no conocemos el contexto, cuando Pablo dice que todo lo puede en Cristo que lo fortalece, viene hablando de una situación como la que estoy ahora haciendo mención. Dice Filipenses 4, 10 al 13, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, o sea, Pablo está hablando como un líder espiritual, pues he aprendido a contentarme, a ver, ayúdeme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo era un hombre de Dios, pero había momentos determinados en que él tenía que enfrentar momentos de necesidad, momentos de escasez, hasta a veces pasar hambre. ¿Se entiende? Pero ahora, ¿era porque Pablo estaba bajo maldición? No, porque eran circunstancias que se presentaban y Pablo decía, bueno,
la alegría, el contentamiento espiritual que yo tengo dentro mío no lo genera la cuenta del banco o los recursos materiales que yo logro contemplar alrededor mío. No, la alegría que yo tengo en mi interior la provoca el Espíritu Santo. Si tengo a Dios conmigo, lo tengo todo. Y Dios me enseñó a contentarme cualquiera sea mi situación. Pero es algo circunstancial. Entonces, a ver, lo circunstancial está fuera de lo que yo pude haber ocasionado. Entonces, lo segundo, se encuentra la pobreza por causa de un propósito. Es decir, personas que Dios llama para que vaya a un lugar específico y bueno, por causa del propósito específico que Dios tiene con esas personas, con esa familia, esa persona está dispuesta a transitar la pobreza con tal de llevar el evangelio a ese lugar. O sea, esa persona no está en maldición. Esa persona está obedeciendo a Dios en un propósito. Ahora, pero es un propósito de Dios para esa persona. Esa persona ahora no puede ir por el mundo y hacer sentir mal a los que no están en pobreza. Por ejemplo, esa persona no puede agarrar e ir y decirle a toda la gente: todos ustedes son unos materialistas, todos ustedes están bien. ¿Saben por qué están bien? Porque son hijos del diablo. Porque si ustedes estarían bien con Dios, tendrían que ser pobres como yo. No. ¿Se entiende? Pero tampoco el capitalista puede agarrar y decirle a esa persona que por causa de un propósito le toca transitar el tema de la pobreza, ir a decirle: vos, juntamente con toda esa comunidad, están en maldición. Porque al fin y al cabo, lo que Dios desea de cada ser humano es que proceda al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué le digo esto? ¿Están listos para lo que les voy a enseñar? Es muy importante entenderlo esto, porque lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Poniendo un balance, porque hay gente que son los super fe y que le hacen creer a la gente un montón de cosas que es muy complicado. Por eso que yo, antes de enseñar en realidad todos los pasos que pueden llevar a una persona a vivir en la pobreza, yo necesito poner un balance. Que hay pobreza que uno va a enfrentar en la vida, o quizás alguno nunca la vaya a enfrentar. Gloria a Dios por eso, ¿sí o no? Pero bueno, hay pobrezas que son circunstanciales. Ahora, después hay otras que tienen que ver con un propósito. Y porque esa persona esté viviendo bajo el valle de la pobreza en un lugar específico, porque tiene un propósito de Dios para dar a conocer el evangelio y quizás conlleve muchos años. Ahora, eso no indica, yo no puedo agarrar y detrás de un púlpito decir: esa persona es maldita. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Hebreos, capítulo 11. Vos comenzás a leer el libro de Hebreos, capítulo 11, y vos comenzás a ver la gloria del Señor cómo fluía en los denominados héroes de la fe, ¿sí o no? ¿Verdad que te comienza a hablar y te dice de Moisés y te habla de Abraham y te habla de David y te habla de todos los hombres que por medio de la fe superaron las pruebas que le tocaba atravesar, ¿sí o no? Pero por alguna curiosa razón, los que predican del libro de Hebreos capítulo 11, lo predican hasta el versículo 33. Parece ser que el 34, el 35, el 36, parece como que no es parte de esa lista de héroes de la fe. Pero lo vamos a ver hoy, porque acá en Sanando las Naciones enseñamos la Biblia completa. Y por eso que hay que poner un balance. Porque mire lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos 11:32.
viene hablando durante 32 versículos en relación a todos los grandes héroes de la fe, que por medio de la fe hicieron grandes proezas. Y después dice ahora, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, a ver qué hicieron, conquistaron reinos. Hasta ahí diga conmigo, ay, qué linda que es la fe. Conquistaron reinos, ¿qué más? Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Verdad que hasta aquí uno se inspira? Y es verdad, porque la fe hace que tú y yo podamos obtener todo esto que dice la Biblia que obtuvieron estos hombres de fe, ¿sí o no? Pero mira lo que dice ahora. Se va a llevar una sorpresa. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron, entonces estos no tuvieron fe. Estos no tuvieron fe entonces. Vamos a ver. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. ¿Sabe lo que es aserrado, verdad? Lo ponían boca abajo y lo cortaban con una sierra por la mitad. ¿Por qué? Pregúntame por qué lo ponían boca abajo. Porque de esa manera toda la sangre iba a la cabeza, entonces ellos podían soportar, tenían que experimentar el dolor de ser aserrados sin sentir la muerte hasta que le llegaba a la cabeza. Hay varias suegras que necesitan ser eso. Aserrados, ¿qué más? Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Subraya ahí qué. Subraya ahí qué. Entonces esta gente no tenía fe. Porque según el movimiento de fe de nuestros días, es una maldición que tú atravieses por un camino de pobreza. Pero acá vemos que estos hombres, por causa de un propósito. ¿Quién andaba vestido, por ejemplo, con pieles de oveja, de cabra? ¿Quién? Juan el Bautista. ¿Sí o no? Era por causa de un propósito, ¿sí o no? Pablo no anduvo en cárceles por causa de un propósito. Entonces, estamos hablando de que esta gente que anduvo pobre era por causa de un propósito específico que Dios tenía para una región específica. Exacto. Entonces escuchen esto. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Noten ustedes que no dice que el mundo no era digno de los otros héroes de la fe de más arriba. Lo habla de ellos. De esa gente que fue aserrada, que anduvieron en el desierto, que anduvieron por tiempo de pobreza. El mundo no era digno de ellos. O sea, para que vea cómo Dios los estima. Dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron, alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Hay veces que nos tocará pasar por un tiempo de pobreza por un propósito. Por un propósito. Entonces, esto es de vital importancia que lo podamos entender.
¿Por qué? Porque en medio de un tiempo donde el evangelio lastimosamente en gran medida se ha ido transformando en un negocio de fe más que en un evangelio de fe, entonces la gente, le van creando un espíritu tan materialista que no entiende que hay momentos de vacas flacas y de vacas gordas. Que hay momentos que por un propósito de Dios, tenemos que negarnos a nosotros mismos y si tenemos que, experimentar la pobreza en una región donde la pobreza esté sacudiendo ese lugar estoy dispuesto a sacrificar mis comodidades materiales con tal de dar a conocer el nombre de Cristo. Es por el propósito de Dios. Y si en ese propósito de Dios yo no solamente estoy dispuesto a sacrificar mis bienes materiales, estoy dispuesto a poner mi vida en riesgo, y si tiene que ser aserrada por causa de que otros conozcan el evangelio, lo hago. Claro, usted dirá, pero pastor, ¿qué evangelio estás predicando? El evangelio de Cristo te estoy predicando. Es que te lo voy a decir en español. Si no estás dispuesto a perder la vida por causa de lo que crees, eres un incrédulo. No, que te lo voy a decir en español. Parece que no me escuchaste. ¿Cómo me doy cuenta que mi fe es genuina? Me doy cuenta que mi fe es genuina porque estoy dispuesto a dar la vida por lo que creo. Si no estás dispuesto a dar la vida por lo que crees, entonces no estás convencido de lo que crees. El que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Pero el que la quiera tener, el que no la quiera dar, la perderá. La fe no solamente me ayuda a derribar gigantes. La fe no solamente me ayuda a abrir mares rojos. La fe no solamente me ayuda a tapar boca de leones. La fe no solamente me hace salir victorioso de un horno de fuego. La fe me hace enfrentar la muerte con dignidad, sin negar en el nombre que es sobre todo nombre. La iglesia debe fundamentarse en la fe. Esto es muy importante. Ay, pastor, es que esto es vital que lo entendamos, porque eso va a marcar realmente cuál es la convicción de fe que tienes. Entonces, está la pobreza circunstancial. Está la pobreza que es por causa de un propósito específico. Tiene que ver con personas específicas, las cuales Dios escoge. Y nadie le va a decir al Señor, pero ¿por qué no escogiste a otro? Porque Dios sabe lo que hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, con quién lo hace, de la manera que lo hace, en el tiempo que lo hace. Dios lo sabe todo. Nosotros somos simples vasijas de barro, experimentando una maravillosa y excelente peso de gloria del Señor en nuestras vidas. Ok. Ya puse el balance, diga conmigo, ya puse el balance. Ahora, hay una tercera forma de vivir la pobreza, que esa tiene que ver con que nosotros hacemos mal las cosas. Ahí ya no tiene que ver un propósito de Dios, no tiene que ver un fenómeno de la naturaleza, algo circunstancial, no tiene que ver con decisiones políticas que adentran a las personas en el índice de pobreza. No, acá estamos hablando de actitudes, de hábitos que una persona tiene que generan pobreza. Y por más que te la pases reprendiendo al diablo y a su demonio, si no cambiamos esos hábitos, si no cambiamos esas actitudes, la pobreza cada vez se va a agigantar más en nuestras vidas. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están sentados aquí les gustaría vivir en la pobreza, no por causa de un propósito, sino por causa de hacer mal las cosas? Y pastor, mire, a mí me encanta hacer mal las cosas y la verdad que yo estoy creyendo que si hago mal las cosas, la pobreza no va a venir a mi vida. ¿A cuánto le gustaría vivir en la pobreza? A ver, levánteme la mano los que dicen, pastor, a mí me gustaría vivir en la pobreza. Ninguno. Ahora, yo estoy seguro que lo que nos están viendo a través del internet,
también, ninguno quiere vivir en la pobreza. La pregunta es, de los que hoy, de estos casi 2.000 millones de personas que viven en la pobreza, ¿usted cree que esas casi 2.000 personas que viven bajo el índice de pobreza, ¿usted cree que ellos quieren vivir en la pobreza? Quizás alguno te diga, bueno, yo sí, ya me acostumbré, es mi hábitat. Ahora, es algo interesante, porque el hecho de que yo no quiera vivir en la pobreza no indica que no voy a vivir en ella. O sea, esto es muy importante. Vamos a ver algo y quiero que lo leamos en Proverbios 26:2. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ahora, cuando hablamos de pobreza provocada por mi mal accionar, entonces ahí la pobreza pasa a ser una maldición. Dije la pobreza, no el pobre. La pobreza. ¿Por qué? Porque la pobreza ha venido a mi vida no por causa de un propósito, no por circunstancias externas, ha venido porque yo la he provocado, yo la he gestado, yo he sido el autor de mi propia pobreza. Entonces, leímos al principio, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por ende, lo que Dios bendice es algo que nos aparta de la tristeza. Ahora, gran parte de la gente que es autora, ellos mismos generan su propia pobreza, viven en tristeza, en angustia, en desesperanza. Pero antes de ingresar a estudiar un poco en relación a qué es lo que genera la pobreza, quiero que leamos algunos versículos que nos van a ayudar a entender mejor la óptica de Dios para con nosotros. Dios desea que tú y yo vivamos una vida en bendición. Salmo 113, 7 y 8 dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Qué hace Dios? No vayas tan rápido. Él levanta del polvo al pobre. ¿Qué hace Dios? Lo levanta y al menesteroso alza del muladar para hacerle sentar con los príncipes de su pueblo. Entonces Dios en primera instancia levanta al pobre del polvo. Vamos a ver qué sigue diciendo. Proverbios 11:11 dice, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. A ver, permítame, gran parte de los ciudadanos, lejos de ponerse a orar, bendiciendo su nación, su ciudad, lo que hacen es conversar todo el tiempo diciendo palabras que maldicen la ciudad, ¿sí o no? A ver, voy a entrar en Argentina para que después no digan, no, el pastor, pero ¿por qué no pone como ejemplo Argentina? Voy a hablar de Argentina. Los argentinos, prácticamente, no todos, hay gente que ha entendido esta bendición espiritual y cuida, refrena su lengua de hablar mal de los argentinos, mal, porque ellos entienden de que, uno debe orar y pedirle a Dios que tenga misericordia de nuestra nación.
Pero la mayoría de argentinos lo que dicen es, son todos unos delincuentes, ladrones, Argentina no va a cambiar, son todos egocéntricos. Allí en Argentina vamos a hacer la villa miseria más grande del mundo, vamos a vivir en la más paupérrima miseria. Y bueno, ¿y qué es lo que está pasando en Argentina? En Argentina, un país que genera alimentos para 400 millones de personas, solamente somos 45 millones en Argentina, es decir, el 10%. Todos en Argentina podrían comer sin siquiera trabajar. Sin embargo, tiene casi el 45% de gente pobre. ¿Por decisiones políticas? Y sí. Ustedes saben que donde hay un socialista, vos le das el desierto y en 5 años hay escasez de arena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero no le podemos echar la culpa solo a los políticos. Porque un político que haga mal las cosas es una cosa y eso también influye. Pero otra cosa es cuando el pueblo se maldice a sí mismo, pensando que maldiciendo al político, pues se va a ir. No, la bendición. Nosotros debemos orar bendiciendo nuestros países. Dame 5 cubanos que bendigan a Díaz-Canel, a Raúl Castro. Y va a ser muy difícil, más acá en Jayalía. Lo primero que te dicen, tú estás loco, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo tú vas a bendecir? Bueno, la Biblia dice que tenemos que bendecir a los que nos maldicen, que tenemos que orar por aquellos que nos roban y nos ultrajan. Ay, pastor, pero vos estás pidiendo cosas. Te estoy pidiendo cosas espirituales. Aquellos que están llenos del Espíritu Santo son los que pueden orar para que Dios transforme su ciudad, su país. Claro, ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Por eso que vamos a orar por nuestros países, vamos a bendecir nuestras ciudades. Ya está bueno de ponernos de acuerdo con el infierno para maldecir nuestros países. Vamos a pararnos en la brecha, vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de nuestros países. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que llene de avivamiento todas las ciudades. Seguimos. Segunda de Corintios 8:9 dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Jesús se hace pobre para que tú y yo podamos ser ricos en Él. Ahora, vamos a ver qué sigue diciendo la Escritura. Estoy solamente leyéndole pasajes para que podamos nosotros entender el corazón de Dios, qué es lo que desea Dios. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Prestarás dinero a muchas naciones. A ver, ¿me puedo detener 2 minutos acá? Míreme, ¿me detengo 2 minutos? Dígame sí. Ahí está. No, que me hacen enojar. Uno piensa que el socialismo solamente es la ideología política más nefasta, cosa que coincido. Pero yo no soy de los que piensa que el capitalismo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Porque el pobre puede jactarse de algo. De decir, bueno, yo quizás no tenga los lujos que ustedes tienen, pero tengo menos problemas que ustedes. No tengo las deudas exorbitantes que ustedes tienen. ¿Me hago entender? Entonces, este país, el capitalismo, ha implementado un sistema de esclavitud. Pregunto, ¿el socialismo y el comunismo esclavizan los pueblos con un mensaje populista? Sí. Ahora, ¿usted cree que el capitalismo no esclaviza a la gente? ¡Claro que sí! También. Y usted dirá, pero pastor, para. Entre capitalismo, socialismo y comunismo, el capitalismo es, cuando tú lo logras administrar,
entonces no te esclaviza. ¿Me hago entender hasta acá? Pero a ver, deje usted de pagar la renta 2 o 3 meses y no pague la luz. ¿Qué hace inmediatamente todo? O sea, vos podés pasar de ser una persona clase media a ser un homeless en 3 meses. Pero que lo podemos ver una y otra vez. ¿Por qué? A ver, yo necesito a ustedes abrirle el entendimiento para que podamos nosotros entender muchas cosas. El sistema capitalista crea un sistema de endeudamiento. La Biblia dice en Proverbios que el que pide prestado, ¿qué es lo que es del que le prestó? Esclavo. Entonces es un sistema esclavizante. Entonces, este sistema te genera, te prepara un sistema de propaganda donde te hace creer que hay un montón de cosas que tú necesitas que realmente no necesitas, pero te hace creer que las necesitas. Por ende, si la persona no tiene los recursos necesarios, ¿a dónde va para adquirir eso que no necesita, pero que el sistema te dice que es indispensable? ¿A dónde va? A la tarjeta. ¿Y la tarjeta para qué se usa por lo general? Para poder adquirir en el presente lo que mi entrada, lo que mis recursos no me permiten comprar. ¿Qué es lo que es deuda? ¿Te lo puedo decir en español? Deuda es vaciar mi mañana para llenar mi presente. Y están todos calladitos. Y así me gusta que estén calladitos. No, porque es un tema que claramente muchas veces no se predica. Pero es una verdad. Entonces, ¿qué hace? A ver, ¿qué hace por lo general gran parte de la comunidad americana? Hipoteca su futuro. Se gasta lo que todavía no ganó. Se gasta lo que todavía no ganó, y no porque sean cosas que realmente necesita. Hay gente que tiene un teléfono que todavía le sirve, pero no. I wanted the iPhone 15 Pro Max, 200 something gigabytes. One tibón, terabyte, ¿qué tibón? Tibón es un corte de carne. Entonces vos lo ves así como diciendo, ay, el diablo se me levantó, todavía tengo el iPhone 11. ¿Qué diablo se te levantó? Ninguno. Hay gente que ahora, mira, estamos ya. ¿Qué fecha hoy? 10. Ya está la gente diciendo, ay, ahora le entra el espíritu de Santa Claus. Y ahí va, y a endeudarse. Mira, te lo voy a decir, si hay algún niño acá, se lo voy a decir en la cara. Quien te regala las cosas es papá, no él. Y los Reyes Magos no existen. Quien te regala las cosas es papá, no él. Entonces, en la bendición de Dios, escuchen, ¿no? Porque esto es así. En la bendición de Dios, ¿qué dice? Prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas no te gobernarán a ti. Sigue diciendo, vamos. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno, desde su inagotable tesoro en los cielos, y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Vamos, denle fuerte el aplauso al Señor. Sigue diciendo, vamos.
Tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dice Salmo 37:25: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ageo 2:8 dice: la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Damas y caballeros, el último consejito antes de entrar en aquellas causas que provocan la pobreza en nuestra vida. Aprenda a tener mentalidad administrativa. Porque la gente comúnmente piensa que vamos a ver la bendición de Dios enriquecedora solamente con dar el diezmo. No, la persona sabia no solamente que da el diezmo, la persona sabia, y yo como pastor debo también instruirlo, no solamente a que usted honre a Dios con el 10% de lo que Dios le da, sino que usted aprenda a administrar el 90% restante. ¿Qué hace la gente? Da el diezmo y después el 90% no lo sabe administrar porque dice: Jehová suplirá. No, el Señor es el que te da la sabiduría para que sepas administrar ese 90%. ¿Por qué? Porque somos mayordomos de lo que Él nos provee. Entonces uno tiene que siempre saber y no elevar, diga conmigo, no elevar su estilo de vida a un presupuesto que no le da el cuero. Diga conmigo, hay que hacer ajustes. A ver, hay que hacer ajustes. Entonces, vos en primera instancia tenés que saber cuánto es lo que Dios te permite producir y generar. Si Dios te permite generar $5,000 por mes, ¿qué haces? ¿Qué haces, pedacito de cielito? Yéndote a rentar un lugar donde vas a pagar $3,500 al mes. Yéndote a comprar un carro al dealer de la esquina, porque ningún dealer serio te daría por lo que ganas, y el dealer de la esquina te dice: tranquilo, solamente vas a pagar $500 por semana. Y en 36 meses y está hecho un chiche el carro. Ya te metiste $5,500 al mes cuando ganás 5,000. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, yo soy fiel con el diezmo, el Señor suplirá. No, tenés que aprender a no irte más allá de lo que puedes. Ajústate. Ajústate. Tú no puedes andar por la vida comprando todo lo que tus ojos desean. Ahora, si sos millonario, comenzá invitando a comer a tu pastor, aunque sea. Pero es la verdad. Uno tiene que adecuarse. Mira, mi hermano, hay que ir poco a poco. Después lo vamos a ver cómo uno puede ir progresando, prosperando. Pero uno debe ser un buen administrador y no irte más arriba de lo que generas. Tienes que cuidarte. ¿Me dan 2 minutos? Vamos a ver cuáles son las causas que provocan la pobreza. 1, diga conmigo, la pereza. Vamos a ver qué dice la Biblia. Proverbios 6, 6-11 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño
un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así, a ver, ayúdame, a ver, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La pereza genera pobreza. Dice Proverbios 18:9, el perezoso es tan malo como el que destruye cosas. ¿Qué significa la palabra pereza? Flojera, pesadez, postergación y sin ánimo propio. Cuando uno echa un vistazo, vamos a centrarnos en Latinoamérica, los populistas, ¿qué es lo que hacen? Los populistas crean un relato donde le hacen sentir a los perezosos que ellos tienen derecho a recibir del gobierno sin trabajar. ¿Se entiende? Cuando vos ves los movimientos de izquierda, en su gran mayoría, no voy a generalizar, hay gente también muy intelectual y muy trabajadora que, equivocados o no, pertenecen a esa ideología. Pero la gran mayoría de los movimientos de izquierda son todos medio hippie, vagos, fumadores de marihuana, que están tirados en una esquina y lo único que hacen es a tirar un poco de piedra cuando le quieren quitar el subsidio que le da el gobierno por no hacer nada. Diga conmigo, ajá, esa es la verdad. Entonces, para ellos, ¿qué es la vida? La vida para ellos es estar todo el día tirado en un parquecito fumando marihuana y que el gobierno le dé un subsidio para poder abastecerse en algunas cosas por allí. Y cuando viene un presidente que le quiere cortar ese subsidio, bueno, vamos a hacer lío, vamos a tirar piedra, vamos a romper ventanas. Lamentablemente es así. Entonces, ¿qué pasa? Se va creando, diga conmigo, se va creando una cultura fuerte. A ver, ayúdeme a predicar. Se va creando una cultura. Es la cultura, mírame los dedos, la cultura del derecho. Que el vago, porque una cosa es ser pobre y otra cosa es ser vago. Está el que tal vez está pasando por un proceso de pobreza porque el país está en desempleo. No se están creando nuevas fuentes de trabajo, ¿se entiende? Pero la persona necesita trabajar y quiere trabajar. Pero después está el pobre que no es producto del desempleo, es producto de la vagancia. No quiere trabajar. Quiere que otro que esté trabajando le pague su vagancia. Y cada vez tenemos más gente con ganas de trabajar, menos. Hasta hace 50, 100 años atrás, los días laborables eran 6 y las horas eran 12. Hoy día son 5 días, 8 horas y encima los españoles quieren pasar a 4 días de 6 horas. Mira algunos como diciendo, me voy a ir para España. ¡Trabaja! Las cosas que ustedes me hacen hacer a mí. ¿Cuáles son las consecuencias de una persona perezosa? ¿Están listos? Vamos a ver qué dice la Biblia. Número 1. La persona que no quiere trabajar, la persona que se la pasa rascándose la panza todo el día, diciendo la cosa está mala, está mala. Allá en Cuba estábamos mal, pero por lo menos uno tenía para el arrocito y el frijol. Pero acá en Estados Unidos la cosa está... Estaba viendo un Reels de un cubano que estaba en la I-95 con una maleta y dice, yo me voy echando la yuma, acá se trabaja mucho, caballero, me voy para allá. Se pasa un poquito más de trabajo, pero qué bien que se vive allá. Yo dije, me hizo acordar a... Ahí están todos los cubanos. ¿A quién? ¿A quién? A mi suegra. Bueno, escuche esto.
Dice Proverbios 19:15, mucho duerme el perezoso, mucha hambre va a aguantar. ¿Se han dado cuenta? Escúcheme. ¿Se han dado cuenta que gran parte de los jovencitos hoy le piden permiso a una pata para mover la otra? Así está, mira. Vos vas a los supermercados, al customer service, y vos ves a los jovencitos así. Y vos, mira, quiero cambiar esto, estoy apurado. ¿Ah? Caminan así porque tienen el pantalón por acá. Entonces vos le decís, por favor, please. Yo a veces le digo, hurry up. Y se dan vuelta y más. Pss, así. Pss. No se mueven. Tienen una pereza arriba. Yo me enojo a veces hasta con mis hijas, mi hermano. Le digo, hey, dale, vos. ¿Qué? 33 minutos para bajarse de la cama. No se bajan rápido hasta que no le doy con la cabeza contra la pared y no se bajan. No, pero vamos a decir lo que es. Hay que ser enérgico, mi hermano. En la vida uno tiene que ser enérgico. Están así, todo lento, mi hermano. Por eso que a mucha gente lo vota. Sí, que te lo voy a decir. It's for that reason that many people are tired of their work. Lo botan del trabajo porque están así, mi hermano, así. Dígame si no es verdad. En serio, le estoy hablando. ¿Qué hace? Usted tiene que ser una persona ágil en el trabajo. Que el jefe diga, che, mira este, qué ejemplo de cristiano. Mira qué sagacidad, mira cómo se mueve. No, sino... Segundo, ¿cuáles son las consecuencias de una persona perezosa? Se vuelve intrascendente. Dice Proverbios 24 lo siguiente: en la época de siembra, el perezoso no siembra nada. Cuando llegue la cosecha, buscará alimento y no encontrará nada. La tercera consecuencia de la pereza es que nos hace no prosperar en nada. El perezoso no prospera en nada, aunque en su imaginación alcanza el mundo. Mira lo que dice Proverbios 13:4. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Y por último, el perezoso perjudica a su familia. Claramente, no prospera, no avanza, no logra cosas importantes, todo lo posterga, tiene flojera para todo, es muy lento, nunca hace nada, tiene el espíritu de procrastinación. Y entonces, ¿qué sucede? Dice así, Proverbios 26:13. El perezoso dice, no puedo ir a trabajar ahora, porque afuera hay un león. Así están diciendo ahora los argentinos porque el león es mi ley. No puedo ir a trabajar ahora porque afuera hay un león y puede matarme. La puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso gira sobre su cama. Mirá el que tenés al lado, decirle, yo sabía que Dios te iba a hablar. El perezoso mete la mano en el plato, pero le da pereza hasta llevarse un bocado a la boca. El perezoso cree que es más sabio que 7 sabios capaces de aconsejar.
damas y caballeros, se dan cuenta que la pereza es un factor que genera pobreza. Nuestros países hoy enfrentan diferentes situaciones por causa de políticos que hacen mal las cosas, sí, pero también se necesita un pueblo perezoso. Perezoso intelectualmente, perezoso laboralmente, perezoso en muchos aspectos. Nuestros países hoy se van acomodando a un sistema que los subsidia y lamentablemente se van acostumbrando a vivir en la pobreza, a codepender de las migajas de un Estado que le da algunos pesos con tal de mantenerlos como clientelismo político. Y nosotros debemos entender que una nación no podrá salir adelante no solamente sin fe, sin trabajo no se puede salir adelante, sin esfuerzo, sin esmero. Los políticos de hoy ridiculizan la meritocracia, el mérito, porque el mérito claramente demanda esfuerzo, esmero, concentración. ¿Sabía usted que en nuestros países, en Hispanoamérica, cada vez más los jóvenes tienen menor comprensión de lo que leen, de lo que estudian? Yo me recuerdo cuando era chico, mi hermano, vos te tenías que aprender de memoria hasta 2 y 3 páginas y la tenías que recitar en forma oral delante de toda la clase. Que ibas a utilizar la calculadora para la clase de matemática, te metía con la regla en la cabeza la maestra. Y ahora le decías, a ver, diga, hola, ¿cómo estás? Hola, ay. No se recuerda nada, mi hermano. Es una generación zombie. Y ni hablar que ahora le quieren meter la inteligencia artificial adentro, menos van a querer estudiar. Y los políticos lo saben y se aprovechan y crean una cultura llena de pereza espiritual, pereza emocional, pereza laboral, pereza intelectual. Nosotros debemos entender que Dios no quiere que seamos perezosos, que Dios ama el alma de los diligentes. El perezoso mucho desea, pero nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Póngase de pie y quiero, en otras palabras, decir lo que significa la pereza. Diga conmigo, en otras palabras, pereza es, número 1, sueños estancados por falta de acción. A ver, ayúdame a leer. 2, imposibilitar a tu propia familia de alcanzar metas importantes. ¿Qué más? Frustración reprimida. Es autorrobarse, es querer convivir con la miseria, es culpar a la vida y a los demás por no poder prosperar, es querer ser rico sentado en el sillón de la vagancia, es la triste agonía de un golpe de suerte para avanzar en la vida. Todos esos son síntomas de la pereza. La pereza no solo afectará nuestra prosperidad, sino también nuestra salud. Hay muchas personas que hoy están enfermas porque tienen flojera de hacer ejercicios físicos que beneficien su salud. Tienen pereza para leer, tienen pereza para salir a caminar, pereza para ir al gimnasio, pereza para trabajar, pereza para venir a la iglesia, pereza para orar, pereza, y después dicen, es que yo no sé por qué estoy tan pobre, pastor. Yo creo que se me levantó el diablo. ¿Qué diablo? Ningún diablo se te levantó. La iglesia debe recuperar, los creyentes debemos recuperar el fervor por trabajar en la obra del Señor, por trabajar para el bienestar de nuestra familia. Y debemos dejar de andar suplicando que al político de turno se le ocurra sacar alguna ley que nos beneficie con algún subsidio.
De todas maneras, cualquier subsidio que un político apruebe lo va a hacer con la única intención de crear en ti un clientelismo político, y nunca será un subsidio que te genere riquezas en tu vida. Lo único que va a hacer el subsidio es poder darte quizás algunas libras de arroz, quizás que puedas pagar algunas cuentas, pero de ahí no va a pasar. Esto es muy importante que lo entendamos. Así que yo quiero que hagamos algo. Les dije al principio, nuestros países están atravesando momentos de mucha zozobra, de mucha situación difícil, y cuando hablamos de pobreza, ustedes saben que Latinoamérica y el Caribe está pasando por momentos muy delicados en cuanto a la pobreza. Y nosotros podemos hacer algo, orar y pedirle a Dios. Así que voy a pedir, como son los que hay más, a todos los cubanos que se paren aquí a mi derecha. No quiero ningún cubano parado a la izquierda. Vengan todos los cubanos a la derecha. Después vengan todos los nicaragüenses de socialismo cristiano a la izquierda. Vamos, tómense de la mano allí todos los cubanos, vamos a orar. Después los dominicanos se agarran de la mano, los hondureños se agarran de la mano. ¿Quién más? Si alguno es nacido acá, venga que ore conmigo para que oremos todos los que hemos nacido acá. Sí, acá están los dominicanos están ahí. Acá están los nicaragüenses. Uy, mira los nicaragüenses. Uy, mira, tiembla No, tiembla Daniel Ortega y tiembla Díaz Canel, mi hermano. Vamos a orar. Bueno, los argentinos, que se paren por ahí los argentinos. ¿Quién más? Los colombianos. Pastor, agarrá a algunos argentinos. Ahí están los colombianos, levanten la mano los colombianos. Los chilenos, no hay ningún chileno. Mira, allá hay una colombiana. Los guatemaltecos, agárrense de la mano, los guatemaltecos. ¿Vos sos guatemalteco? Allá tenés dos, mirá. Allá tenés dos guatemaltecos. Bueno, ¿quién quedó solo? ¿Nadie quedó solo? ¿Dónde? ¿De Bolivia? ¿Quién es de Bolivia? Ah, bueno. Vamos a un poco de música. Miren, lo que vamos a hacer hoy es lo que tendríamos que hacer siempre en nuestras casas. La Biblia dice que por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Así que yo quiero pedirle a todos, pero con deseo, con fervor, lejos de pedir que se muera el presidente, vamos a pedir que Dios bendiga a la nación, que Dios tenga misericordia de nuestros países. Así que a la cuenta de 3 vamos a comenzar a orar por nuestros países. Usted va a orar por su ciudad y le va a pedir a Dios que tenga misericordia. Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí reunidos, creyendo de que tú eres el único que tiene el poder para sacar de la pobreza a nuestros países. A la cuenta de 3 comienza a orar. 1, 2 y 3. Vamos, comience ahora mismo a decirle: Señor, apiádate de mi país. Ten misericordia, oh Dios. Te pido que me perdones si de mi boca han salido palabras que han, Dios mío, maldecido mi tierra. Perdóname, Señor, si en mi impotencia, en mi enojo, en mi frustración he proferido palabras que han afectado la vida espiritual y la vida social, la vida económica de mi país. Oh Dios mío, ten misericordia, y te pido en esta tarde, en esta mañana, que te glorifiques en medio de mi tierra. Rotoko soyo macalarama soyo mai. Oh rima soyo macalarama soyo mai. Vamos. Aproveche ahora. Este es el momento para que todos levantemos un clamor por nuestro país. Levantemos un clamor por nuestra ciudad. Mientras usted ora por su país, Padre, nosotros también levantamos un clamor por la Unión Americana. Glorifícate en esta tierra. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. Llena toda la iglesia del poder del Espíritu de Dios. Glorifícate en los 50 estados. Aviva tu obra. Bendecimos Estados Unidos de América.
Soyo macaraba, soyo ma.